for this theme for this year is learn of me. Me ha dado, y el tema de este año es aprender de mí. Yo no quiero hacer muchas cosas preliminares, Matthew 11:29. Let's just get right into this. It says, "Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls." You see, it says to take my yoke upon you. That signifies tomar mi yugo sobre close de mí. unto the Lord. And we're willingly Estamos nosotros dispuestos sometiéndonos a Él. Necesitamos aprender cómo someternos voluntariamente. En la segunda parte dice aprender de mí. Esto quiere decir que estamos trabajando con Él y poniendo atención a su dirección, escuchando al Espíritu Santo y aceptando lo que Él nos está mostrando en su palabra. Tal vez nos desgastemos, pero es por Jesús. Necesitamos aprender cómo permanecer en línea. Lo siguiente de este verso lo sigue diciendo, y es una experiencia con Él, que Él no lo va a forzar sobre nosotros y Él no va a ser agresivo con nosotros. Y yo pensaba en esto, la teocracia no se usa agresivamente y no se usa para abusar y operarla abusando, poniendo ataduras. Jesús no ha venido a nosotros con enojo o con agresión. Él nos está pidiendo que tomemos este yugo sobre nosotros y nos sometamos a Él. Cada vez que el Espíritu nos muestra escrituras, Jesús nos está revelándonos nos revela sus palabras que más de Jesús. ¿Está usted orando por mí? Hay muchas revelaciones en este mundo, pero solo hay una revelación divina y solo viene de Jesús. Él desea enseñarnos y nosotros debemos desear aprender. Hay mucha gente que tiene muchas ideas. Yo he tenido luchas antes con algunas enseñanzas y quiero ser honesto. No con todas, pero tenía dudas. Y dejé que esas dudas se fueran profundamente en mí. Yo amo el testimonio del hermano Hawkins, cómo el Señor le mostró la iglesia y cómo el Señor lo trajo a la iglesia. Yo vengo de otro aspecto. Yo crecí en la iglesia. Yo me uní a la iglesia cuando tenía 12 años. Cuando era adolescente fui puesto como el ministro laico y he pastoreado por 6 años. Yo nací en este negocio y no me arrepiento, y que no quiere decir que ya con esto lo tengo todo. No podemos arrepentirnos de las cosas que se nos han dado a través de nuestra herencia y de las enseñanzas de la iglesia. Nosotros no sabemos el valor tal vez otros ellos no entienden, no tienen esto hasta que Dios se los muestra, pero yo crecí en esto, usted creció en esto. Usted no puede arrepentirse de lo que usted tiene, pero yo quiero que usted entienda que el memorizarse y la doctrina no es lo mismo que la revelación divina. Tenemos que recibir esto de parte de Dios. No podemos solo estar con cosas que conocemos de la Biblia y decir que lo conocemos. Hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios se retiró porque no conocían a Dios personalmente. Josué había muerto y su generación después de él murieron también. La siguiente generación falló en enseñar. Ellos fallaron en enseñar a su siguiente generación cómo amar al Señor. Si usted ve en Jueces 2, del 1 al 12. Y también aquella generación se fue con sus padres y nació otra generación, la cual no conocía al Señor, ni las obras que Él había hecho por Israel, porque los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos del Señor y sirvieron a Balaam y buscaron al Señor de sus padres, que los había sacado de la tierra de sus padres de Egipto, a los dioses de los pueblos que están alrededor de ellos, y cayeron y provocaron a Dios a ira. Y cuando usted empieza a ver esto, usted se da cuenta que la generación anterior fue la que vio que los muros cayeran, fueron los que vieron las cosas poderosas, y fue la generación más joven que fue la que entró a la tierra prometida.
cómo en el mundo their children sus hijos not no know the Lord. conocían al Señor. They turned to the world because they didn't know God. Se fueron al mundo porque no conocían a Dios. Crecieron en ello, pero ellos no conocían a Dios personalmente. La única manera que una generación completa no conozca a Dios es porque otra generación anterior completa haya fallado en enseñarles los milagros de Dios en su vida. Y nosotros no podemos fallarle al Señor. Nosotros necesitamos enseñarlo. Esto no nada más es eclesiástico. Hay verdad y hay algo en esto. Mucha gente ha comprometido y ha permitido que sus vidas queden cortos en lo que se les ha enseñado toda su vida. No hay nada con la doctrina y no hay nada con enseñar a la gente. La Biblia dice que lo hagamos, pero usted se tiene que dar cuenta de que si usted no lo toma esto por usted mismo, usted no la va a hacer. Yo no me puedo parar aquí hasta que conozca al Señor, hasta que esta cosa sea completada y yo llegue a la palabra del Señor y yo lo vea por mí mismo. Yo no sé qué era. Ni siquiera en algún punto no me podía parar detrás de un púlpito. Cuando me refiero acerca de las enseñanzas, yo tenía problemas con la enseñanza acerca de las joyas y no era que yo quisiera usarla, sino que era que no la entendía. Y yo crecí en esto. Yo conozco las escrituras, conozco las ideas, las terminologías, lo que usted típicamente escucha, lo que el tratado dice. Yo les preguntaba a la gente y ellos me dieron las respuestas apropiadas. Y yo le pregunté a gente que no era de la iglesia porque tengo amigos por todos lados. Y conforme yo empezaba a pensar, y esto tal vez no esté bien, porque todas estas preguntas y no tengo respuesta. Y la gente me empezó a decir, oh, estás recibiendo más luz. Pero no entendía cómo eso era posible. Porque al final de la primera escritura dice, y encontrarás descanso para tus almas. Y lo más que empezaba que no se alineaban con la iglesia y yo tenía más confusión y no descansaba. Pero después me di cuenta a este punto y dije, esto no puede continuar, tengo que dejar que Dios arregle esto. Y dejé de ver a los demás y yo dije, tengo que conocer lo que el hebreo dice, lo que el griego dice. Hasta finalmente bajé y yo dije, Señor, ¿qué es lo que tú dices? Y conforme empecé a buscar al Señor y no puse la fe en nadie más, solo puse la fe en el Espíritu Santo para que Él me enseñara, entonces me puse a orar y el Señor me enseñó en su palabra lo que la verdad era y ya no tuve más dudas. Cuando usted tiene el deseo de aprender, van a venir dudas. Debe tener cuidado y no dejar que esas dudas lo hagan cuestionar más. Usted no puede estar en su corazón en contra de las verdades establecidas. La Biblia dice tomar mi yugo, lo cual quiere decir tomar su palabra y esperar en Él que nos dé el entendimiento. Entonces vamos a arreglarlo al lado o dejando de lado la sabiduría de los hombres. Si no está en la doctrina a través del Señor, nunca tendrá descanso. Y vamos a batallar si no esperamos que el Señor nos muestre. Yo no tengo problemas con que gente quiera aprender. Para eso están los libros de la iglesia a la venta, para que la gente aprenda. Pero en medio de todo esto, lo que estamos tratando de hacer, no estamos tratando de doctrinar gente, estamos tratando de mostrarles lo que la revelación es, lo que el Señor nos ha mostrado. Y si su corazón está abierto, entonces ellos lo van a recibir esa revelación. Quiero que veamos una referencia que tengo aquí. La hermana Marlowe no me dijo esto, pero cuando ella me pidió que hablara sobre este tema, eso me lo pidió hace unas semanas, no por las últimas semanas, pero ella me lo pidió hace unas semanas, pero por 6 meses he estado batallando con esta cosa. Y yo no estoy hablando de las enseñanzas. Estoy hablando acerca de la herencia. Estoy hablando de las reglas de asamblea. Cuando dice usted acepta todas las reglas de asamblea, ¿y cómo actualmente sabría todas?
Just saying. Solo estoy diciéndolo. A copy of that encyclopedic index. There's a lot in there. Tengo una copia de enciclopedia y hay mucho ahí en ello. Pero en algún punto, mientras leía a través de la Biblia, conforme leía a través de ellas, decía, me brincaba esas partes. Yo sé que hay entendimiento en Jesús, pero en ese momento, leyendo a través de ellas, me empecé a preguntar y pensaba en esto y me empecé a dar cuenta que si está en la palabra de Dios es importante para Dios, y si es importante para Dios es importante para mí. Así que empecé a leer cada nombre que está allí. No que entienda todas las cosas que están allí ya, pero quise leerlas porque son importantes para el Señor. Y si nosotros podemos poner nuestro corazón en el Señor y ponerlo en todo lo que eso envuelve, entonces vamos a darnos cuenta qué tan importante es ser parte de esto. No vamos a llegar a la perfección hasta que todos los miembros lleguen a la revelación divina. Usted no tiene que arreglar esto, usted tiene que dejar que el Señor se lo muestre. No hay comentarista y no hay nada que pueda darle a usted una revelación. En la iglesia primitiva y en este lado de la edad oscura se han estado descubriendo las verdades que estuvieron ocultas. Cuando dice aprender de mí, he tratado de aprender las preguntas acerca del divorcio y el recasamiento. Después de una sesión de discusión, se dejó este tema sin arreglar. Si usted lee esas minutas de asamblea, y estos estuvieron allí y les tomó mucho tiempo, y usted todavía no sabe el valor de estas cosas hasta que usted se mete en esto, y el Señor le muestra. En 1913, el Espíritu Santo dijo, happen to have had that. I hope they were able to, but it says, I alone can make known these things. Yo solo puedo hacer saber estas cosas. Bajen sus rostros. Yo los voy a guiar a la luz. Hijos, yo voy a hacer esto. Escuche estas partes. ¿Están ustedes dispuestos a tomar mi palabra? ¿Están ustedes dispuestos a seguir mis pasos? ¿Están dispuestos a tirar sus opiniones y tomar mi palabra? Yo los voy a enseñar y haré que esto pase pronto. Si nuestras propias opiniones nos estorban para aprender porque hemos puesto la fe en nuestra carne, necesitamos entender que no se nos va a revelar la palabra de verdad, al menos que Él nos la revele. Usted puede buscar la revelación divina repitiendo las mismas palabras de los que están a su lado que recibieron la revelación, pero eso no le va a traer descanso a alma, y de seguro que no la va a hacer hasta el final de esta cosa si usted no la busca por usted mismo. Su fundamento debe estar basado sobre la piedra Jesús. Le tomó a la iglesia 10 años más para poner o para arreglar el punto del recasamiento. En 1923, en la 18 Asamblea General, la pregunta se hizo, ¿que a quién se le permite recasarse? El supervisor general dio la respuesta en unas líneas, explicando la fornicación. Un mensaje de interpretación se dio después de esto. ¿Acaso no este pueblo que yo he guiado? Este es mi plan y esta es mi manera, acéptenlo. Yo les voy a enseñar y los voy a traer más cerca a mí, y eso arregló el problema para ellos. En Mateo 11:29, acercaos a mí, tomar mi yugo y acéptenlo, y yo les daré entendimiento. El problema es que muchas veces estamos tratando de figurar la palabra de Dios antes de aceptarlo. Usted no va. Usted nunca va a poder entender una revelación divina. A usted solo se le puede dar una revelación divina. Ninguna cantidad de conocimiento lo va a hacer de repente para usted, porque es algo divino. Y ahora cuando ya usted la recibe, la revelación, entonces usted empieza a someterse y el entendimiento va a seguir. Muchas veces permitimos que estas cosas que vienen a nuestras mentes, después de que el Señor nos lo ha mostrado en las Escrituras, todavía tenemos dudas, y permitimos que esas dudas tomen tanta autoridad en nuestra mente y empezamos a perder, y ya después ya no lo aceptamos. Lo único
que puedo pensar racionalmente, porque han pasado muchas décadas, tenemos mucha gente, pero hoy somos un poco en número, y no es porque la verdad no haya sido correcta, pero en algún punto de la línea la gente dejó de buscarlo por sí mismos y empezaron a dejar que alguien más lo hiciera por ellos. Y dicen sí creo en Jesús, pero no se ponen a buscarlos por ellos mismos. Algunos de nosotros le damos mucha autoridad a nuestras propias opiniones y es lo que está causando esta desunidad. Jesús no es el autor de la confusión, así que cuando esta se levanta, no es la culpa de Dios, es la culpa del hombre. Hay quien empieza a poner su confianza en otros recursos en vez de ponerla en Jesús mismo. Tal vez usted se pregunte, ¿por qué es así para mí en las Escrituras? No es suficiente que el predicador lo predique y se esfuerce mucho. No es suficiente que yo haya crecido en todo esto toda mi vida. No es suficiente. No es suficiente. Cuando vemos la historia de las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, o todos aparentemente todos tenían aceite, tuvieron luz en cierto punto de tiempo, pero cuando la prueba vino, les faltaba lo que necesitaban para tener luz. ¿Y qué fue lo que hicieron? Dejaron el grupo para ir al mundo, para tratar de recibir lo que ellos necesitaban para tener luz, y no regresaron. No podemos esperar en nadie más o en algo más para que nosotros podamos hacerla. El Señor le puede mostrar a usted la revelación de la iglesia, le puede mostrar a usted la revelación de cada enseñanza. Usted no puede descansar solamente en las teorías. Usted puede dárselo a usted porque Él quiere dárselo. Pablo tenía todas las credenciales y tenía todas las marcas según a las ideas del hombre, pero él dijo que no valían, y él descansaba en Cristo. Él se dio cuenta que él no tenía nada que hacer con él y sus habilidades. Él fue después de que el Señor lo convirtió. No se fue a Jerusalén, no se fue con nadie. Él se fue directo al Señor en privado por años. Y cuando salió predicando la misma cosa que ya estaba establecida. Él dijo que Jesús le había revelado esto a él mismo. Nosotros conocemos a Pablo como el apóstol, como el gran hombre de Dios, pero él no es más mejor que usted. Usted puede recibir la misma cosa, y yo me doy cuenta que eso es lo que necesito en mí. Necesito recibir lo mismo, necesito aprenderlo directamente de Él si espero poder hacer esto. Y se necesita la siguiente generación para llevarlo adelante. Conforme vemos alrededor de nosotros estos ancianos y todos los hermanos que han llevado esto desde 1993, estoy muy agradecido por ello. Pero ellos no van a poder estar con nosotros para siempre. Nosotros tenemos que tomar esto en nuestras manos tan fuerte como ellos lo han hecho, y enseñarlo tan fuerte como ellos lo han hecho para poderlo llevar hacia adelante, porque si no va a ir a ningún lado si nosotros no lo tomamos de Dios. Dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdidas por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Y luego el versículo 10 continúa diciendo, a fin de conocerle. Ahora tengo una pregunta para hacerles. ¿Usted tiene el deseo de ganar a Cristo? Oh, hermano Michael, yo soy salvo y tengo al Señor. Esto no es la misma cosa. Cuando dos personas están debatiendo o están interesados en el uno y en el otro, se están tratando de ganarle el uno al otro, están tratando de buscar en su corazón. Y si usted espera tener un buen matrimonio, usted nunca va a dejar de ganar. Si quiere tener un buen matrimonio, nunca va a dejar de conquistar su corazón, no importa cuánto amor tenga ahora. Si usted genuinamente desea al Señor, usted nunca va a parar de tratar de conquistarlo. Usted siempre va a poner su vida para conocer más de Él. ¿Quiere usted conocer más de Él? ¿O quiere usted conocer más de Él? El Señor no le va a revelar esto a nadie.
Este no es un conocimiento secreto, hay que confiar en fe. Él no le va a revelar esto a alguien que no, en el cual él no puede confiarle la verdad. Jesús solo va a usar un soldado que puede, en el cual él puede confiar. Y si Dios puede confiar en usted, entonces usted lo va a ver en su palabra. Y si no lo puede ver en su palabra, y usted empieza a preguntarle al Señor cuál es la manera o por qué no sé cómo confiar en ti. Hay algo en mi corazón que está bloqueando, que no puedo tener suficiente fe para tomar lo que la Biblia dice. Ahora, no tengo idea de cuánto tiempo me queda. No debí de haber dudado tanto tiempo, y si estoy tomando mucho tiempo les pido perdón, pero para terminar, lo que me gustaría hacer es también impulsar la escuela dominical en este tema. Como maestro, usted comparte la responsabilidad de entregar la palabra de Dios con su pastor. ¿Se da usted cuenta de esto? Usted comparte la conversación de entregar la palabra junto con su pastor. No hay algo liviano. Como pastor, como ministro, yo se lo puedo decir que cuando nos ponemos detrás de un púlpito, necesitamos sostenernos de Dios, necesitamos aprender de Él para poder tomar esto en las manos y compartirlo con usted, maestros de la escuela dominical. Ustedes deben saber la diferencia. Debemos sostenernos de Dios para que Él nos pueda usar. Y si usted quiere que su lección que tenga entusiasmo, entonces usted necesita estar entusiasmado por el Señor. Para ser un buen maestro, tiene que ser un buen estudiante. Maestros, tenemos que aprender de él. Yo también soy maestro de la escuela dominical. Tenemos que tener el corazón correcto para poder tomar esto gozosamente. Tomarnos de Dios. Tenemos que tomarnos de Dios antes de enseñar estas lecciones. He estado en clases de escuelas dominicales que no han sido tan buenas, y yo las estaba enseñando. Te estoy siendo honesto. Pero tengo que tomar esto, es lo difícil también. Y el maestro es tan importante para la escuela dominical como el mensaje del pastor en su congregación. Tenemos que tomarnos de Dios para que Él nos pueda usar. Y he estado en clases donde el Espíritu Santo ha caído y la gente ha sido tocada por el Señor. Tenemos que estar esperando que esto pase, no solamente esperando hasta que la predicación termine. Tenemos que dejar que el Señor nos use a través de todo el servicio. Y si podemos tomarnos del Señor antes de tiempo, esto es lo que va a acontecer. Para terminar aquí, es poner nuestro corazón para aprender de Jesús, no solo este año, sino que esta cosa termine. Oh, ayúdanos, Señor. Necesitamos poner la confianza en Él y en el Espíritu Santo nos lo enseñe. Mucha de la confusión en la visión que enfrentamos es que no conocemos la diferencia entre la voz nuestra y la voz del Espíritu Santo. Necesitamos aprender la diferencia. La Biblia nos dice en Juan 10:27, las ovejas conocen mi voz y yo las conozco a ellas. Tenemos que aprender a conocer su voz. Cuando Él dice venir a Él, si usted quiere aprender del Señor, necesitamos aprender a conocer su voz. Iglesia de Dios, no se tranquilice. No deje que el orgullo se levante en usted y usted piense que ya no tiene nada más que aprender. Porque siempre hay más que aprender en el Señor. Dios les bendiga.